con el subsecretario Arauz en esa fecha, pero después hubo esta movilización de los mineros, no me acuerdo qué era, que se tomaron el aeropuerto y ahí no podíamos viajar porque si bien estábamos seguros de llegar, no estábamos seguros de volver. Entonces eso imposibilitó que asistiéramos. Y el año anterior estuve en forma telemática, me acuerdo. Estaban ustedes en Chillán y me llevaron una chupalla que yo tengo ahí muy bonita. De hecho la he usado. La tengo ahí en la oficina del ministerio. Bueno, siempre es un gusto saludar a los colegas. Nosotros, como ustedes saben, estamos abocados a una gestión que es compleja porque de partida todos los sistemas de salud y todas las autoridades sanitarias están enfrentando complejidades relacionadas con la pandemia, con haber pasado una crisis sanitaria gigantesca, de la que en décadas que vienen se va a escribir respecto del efecto, del impacto, del exceso de muerte, y va a ser mucho más allá de lo que las personas creen o de lo que nosotros mismos vivimos, o pensamos o sentimos mientras lo estábamos viviendo. Y eso implica un efecto en los sistemas asistenciales muy fuerte. Yo quiero destacar que en el caso chileno nunca hubo una discusión o que haya salido a nivel público el que los profesionales de la salud, particularmente las enfermeras, que en otros lugares ocurrió, los médicos u otros profesionales de la salud, se hayan negado a atender por el tema del riesgo de su propia salud, o hayan tenido resquemores para eso. Eso ocurrió en otros países, gente que dejó el trabajo por el miedo a enfermarse y morir. Y yo creo que es bien relevante que acá nunca ocurrió eso y que no se ha visto el que el personal de salud haya abandonado el sector a consecuencia de la pandemia, sino que al contrario. De hecho, tuvimos dificultades en mantener el personal, como ustedes saben, porque evidentemente el presupuesto con el que se contó durante la emergencia después ya no se sostiene. Nosotros, como sector, en el gobierno anterior, hubo un 36% de gasto por sobre el presupuesto anual, una cantidad impresionante de fondos que se entregaron para responder a la pandemia. Entonces son momentos complejos para todos los sistemas de espera, porque sabemos que las listas de espera es algo connatural al sistema de atención, pero lo que interesa es que las personas esperen poco y que se vaya resolviendo esa atención. En los primeros años de mi gestión logramos reducir importantemente los tiempos de espera. Era una reducción que ya venía desde el momento que empezó a pasar el pic de casos de la pandemia, y logramos bajar por lo menos del año en la mediana de tiempos de espera. Hubo harta polémica de por qué cambiamos el promedio a la mediana, y en realidad eso tiene una razón técnica, porque es una distribución de una sola cola, y eso normalmente la mejor medida de resumen es una mediana y no un promedio, no es una distribución normal, los tiempos de espera. Pero bueno, igual después eso como que ha pasado porque igual informamos los promedios y la mediana. Y además que a nivel internacional la OECD cuando compara mediana. Eso también ayuda a que la gente entienda que no hay ninguna trampa, sino que es una mejor medida de resumen del tipo de distribución que tiene la lista de espera. Sin embargo, no hemos contado con recursos adicionales mayores de los que contamos en el pasado, y eso ha producido un enlentecimiento en los plazos de tiempo de reducción de tiempo de espera, una estabilización y una ligera alza que estamos viendo con preocupación. Nosotros tenemos proyectos de ley que van avanzando y que van a ayudar a reducir esos tiempos de espera. Uno de esos es un proyecto que se presentó en el gobierno del presidente Piñera, que era, no sé si lo conversaron ayer cuando hablaron con el senador y la diputada, con el senador, porque la diputada no creo que lo haya visto, porque él está en la lista, que era el seguro catastrófico. Ese proyecto nosotros introdujimos una indicación sustitutiva para destinarlo a prestación, un sistema de atención priorizada que es complementario a lo que está en la ley corta, la modalidad de cobertura complementaria. Este sistema de atención priorizada no requiere primas extraordinarias ni nada, sino que es un presupuesto que es el presupuesto fiscal, que está en el informe financiero, que se destinaría, si se aprueba el proyecto, que ya está justamente en la mixta, a resolver en forma acelerada las prestaciones de ciertas
patologías que no están en el GES y que tienen listas de espera prolongadas. Entonces, a través de un decreto anual, el Ministerio definiría las prioridades que serían propuestas junto con FONASA y la Subsecretaría de Redes, por ejemplo, varices, que son como problemas que han sido históricos de lista de espera que no son GES. Yo lo estoy dando como ejemplo, no estoy diciendo que vaya a entrar, para que se entienda, no se anuncie, no es así, claro. Pero por ejemplo ese tipo de cirugías o las cirugías traumatológicas, el manguito del rotador, por ejemplo, que tienen unas listas de espera bien relevantes. Entonces este sistema de atención priorizada permitiría que las personas, si tienen acceso a libre elección, vayan directo a la libre elección y tengan una protección financiera mayor. Y si son FONASA, en espejo se les ofrece, y están en una lista de espera, que vayan a un segundo prestador de una forma similar a lo que es el GES. Entonces, homologando un poco esa... Eso bueno, se está tramitando, es un financiamiento adicional al que de la licitación que está haciendo FONASA de listas de espera, y estamos en esa situación. Como gobierno se ha dicho que los recursos adicionales para seguir avanzando en listas de espera y en la complementariedad con el sector privado dependen de que se apruebe el acuerdo fiscal. O sea, que necesitamos recursos adicionales. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado el presidente, cuando hizo el discurso de la Nación, mencionó la meta de reducir los tiempos de espera, pero sujeto a que efectivamente se le aprobara tener más recursos para el sector. Entonces, a través de la reforma fiscal. Entonces esa es la prioridad número uno. La segunda prioridad de la gestión, y en el tema de la prioridad de lista de espera, para no perder el hilo, nosotros hemos hecho altos esfuerzos para mejorar la productividad, y en eso los centros regionales de resolutividad que hay en varios hospitales públicos han funcionado. Yo agradezco el que los médicos hayan aceptado en esos centros de resolutividad regional el que parte de sus incentivos estén vinculados a la producción de servicios, y eso ha sido en el fondo su asignación. Y eso ha significado efectivamente que haya un compromiso, primero que no tenían necesariamente que aceptarlo así, se aceptó así, y eso genera un incentivo a producir más, y se ha visto realmente un aumento importante de producción en los pabellones que están con esa forma de funcionamiento, y eso yo creo que es una iniciativa que hay que seguir empujando, porque evidentemente necesitamos tener una mayor productividad con los recursos que hoy día contamos. Y el otro esfuerzo que se ha hecho, que es mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria, dotándolo de más recursos. Eso seguimos discutiendo de las formas legales. Yo sé que está pendiente el tema del reconocimiento de las especialidades de atención primaria. Nosotros lo hemos planteado, pero no hemos logrado el financiamiento para ello, solo para salud familiar. Pero ciertamente que es una aspiración nuestra también el poder contar con especialistas de alta demanda en atención primaria. La atención primaria es una posibilidad efectivamente de reducir, mientras más capacidad resolutiva tenga, menos gente se deriva a los niveles superiores. Lo mismo estamos estudiando en el GES, cuántas otras prescripciones se pueden trasladar a la atención primaria que hoy día están centralizadas en los hospitales. Eso también ayuda a mejorar la resolutividad y reducir las personas que entran a la lista de espera y no preocuparse solo de que salgan de la lista de espera. Y el tercer tema que nosotros hemos abordado de la lista de espera es la transparencia. Y entonces hoy día, si nos dicen que las listas de espera aumentan o que los tiempos de espera aumentan, es porque nosotros publicamos en la página web del Ministerio, está el visor de lista de espera, y ustedes pueden ver servicio por servicio, especialidad por especialidad, cómo van evolucionando las medianas de espera y cómo está el número de personas que se van incorporando. El 90% de las personas que están en alguna lista de espera es por atención de consulta de especialidad, donde todavía necesitamos mejorar la productividad de los médicos y que efectivamente que tengan más participación en la atención de nuevas consultas de nueva especialidad. Ahí nosotros tenemos la situación de que en el fondo se mantiene un rebaño, digamos, de pacientes que siguen en la consulta de especialidad en los hospitales, y hay poca apertura de consultas de nueva especialidad. Y se ha avanzado poco en la programación de las consultas de especialistas
en los hospitales. Hay como mucha dejación en eso, poca gestión en mejorar realmente la atención de especialistas, y esa es el 90% de las consultas. Cuando nos dicen los parlamentarios que se mueren 50.000 personas esperando, que de partida no son 50.000, son como 30.000, y que no están esperando, sino que son personas que figuran en una lista de espera y fallecen, figuran en listas de espera para atención al otorrino, al oftalmólogo, a distintas especialidades que, por cierto, que nos interesa que ojalá tuvieran la consulta lo más oportuna posible, pero que no tiene nada que ver con el proceso que los lleva a un resultado de función. Son personas mayores, nosotros eso lo tenemos analizado, cuál es la edad a la que fallecen, cuál es la consulta que estaban esperando, y claro, o sea, como le digo yo al subsecretario que es otorrino, la verdad es que esperar una interconsulta a un otorrino no es una causa de muerte, salvo que esté en una cosa que es bien poco frecuente en esas consultas especiales, que la mayor parte son por hipoacusia, que esté vinculado a una causa directa de muerte. La gente finalmente fallece por las causas habituales y no están tan vinculadas. Por eso es importante aclararlo, porque se dice continuamente como que nosotros estuviera toda la gente muriendo a consecuencia de estar en una lista de espera, y nosotros somos el país con la mejor expectativa de vida después de Canadá en todo el continente. Nosotros tenemos una expectativa de vida que supera la de Estados Unidos en varios años, no en un año, en varios años. Entonces eso no se lograría si tuviéramos en realidad a la gente sin atención y falleciendo a consecuencia de ella. Entonces, es bien importante el tema de la transparencia, pero también de cómo se interpretan adecuadamente las cifras y cuál es la consecuencia que tiene para la salud de las personas. Y esa es la prioridad número 1. La segunda prioridad es salud mental. Ustedes saben que nosotros tenemos una enorme carga de patologías de salud mental. Este presidente, además el presidente Boric, le da mucha relevancia al tema de salud mental. Él es un verdadero champion de la salud mental. De hecho, lo habían invitado este año a abrir la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, hablando del tema de salud mental. Lo que para nosotros era un honor, un reconocimiento al trabajo del sector salud, y que lo invitaran a él. Lamentablemente no puede asistir porque la Asamblea Mundial de la Salud es días antes del discurso del 1 de junio, y eso es está en la ley, digamos, no se puede ausentar de esa cita. Entonces finalmente no va a concurrir. Pero es en parte un reconocimiento al trabajo y a la prioridad que él le ha dado. Estuvimos en Naciones Unidas hablando del tema de la Asamblea General, hablando del tema de salud mental con el presidente, y también de atención primaria de la salud, lo que fue un momento bien relevante en realidad para nosotros, que apareciera él en la Asamblea con un líder y hablando de un tema de salud. Es la primera vez que un tema de salud tiene ese nivel de prioridad, y que es salud mental. Porque en otros años, por ejemplo, cuando yo trabajé en todo el diseño del GES, claro, era la salud para el gobierno del presidente Lagos, la salud fue una prioridad. Se logró la reforma porque ese gobierno duró 6 años, porque nos demoramos 5 años en las leyes. En un gobierno de 4 años no se alcanza, porque está el problema de que viene el cambio, las elecciones, etc. Pero ahí era la salud, no había como un tema, sino que era la reforma, digamos, y cómo mejorar, cómo volcar el sistema hacia las nuevas prioridades que se logró. Ustedes mismos tuvieron un seminario la semana pasada sobre el tema del GES, y a pesar de lo resentido, lo resistido que fue por el mismo colegio médico, yo creo que ahora se reconoce que en realidad ha sido una tremenda estrategia, una tremenda política pública. Yo estoy muy orgullosa de haber trabajado en eso, y que es la única pieza legal que concede derechos explícitos en salud y que son exigibles en tribunal. Entonces, en esta oportunidad tenemos el tema de salud mental que después, además de la pandemia, está aún más recargado. También hay una situación que es bien médica, que es el tema del sobrediagnóstico. Hay gente que, como que en la comunidad, la gente sobrepatologiza situaciones que son normales o son propias, digamos, de otros procesos. Por ejemplo, el tema de que los niños son consecuencias que no necesariamente implican un daño o un diagnóstico de salud mental que requiera un tratamiento médico. El tema de la falta de socialización de los niños que no estuvieron escolarizados.
el tema, por ejemplo, cuando son los incendios, las catástrofes, que nosotros hacemos un apoyo de salud mental, pero que como que quisieran que la gente tuviera toda una terapia, si también es normal que haya un duelo, si uno perdió la casa, los vecinos, etcétera. Como que entonces eso también, como que hay una discusión pública que le genera una carga de patología a situaciones que son, por supuesto, de estrés para la salud mental, pero no necesariamente implican un diagnóstico médico y la necesidad de un tratamiento medicamentoso. Eso también sobrecarga. O sea, esa forma de enfrentar los temas de la cotidianidad implica como que todo el mundo debería tener un psiquiatra, digamos, y entregarle un medicamento. Entonces, ya en una situación en que tenemos pocos psiquiatras, muy poco a nivel infantil, produce una mayor presión sobre esa situación. Nosotros en salud mental hemos trabajado en mejorar las capacidades de la atención primaria a través de programas que son en el fondo promovidos también por la Organización Mundial de la Salud. Hay un compromiso en avanzar en los centros comunitarios de salud mental y también en la hospitalización de las unidades de corta estadía en las UCI, que se están construyendo en distintos hospitales. También en la formación de especialistas se ha dado preeminencia al tema de la formación en psiquiatría, que ha sido una de las especialidades que se ha favorecido con mayor cantidad de becas. Y sin embargo igual es poco, y sobre todo para los niños y adolescentes, sobre todo para las adicciones. Y nosotros carecemos de un modelo de atención que implique, por ejemplo, o de establecimientos que impliquen estas hospitalizaciones intermedias para gente que necesita desintoxicaciones, por ejemplo, y vemos que no tenemos ese recurso. Se han ido cerrando las camas de larga estadía, se están habilitando estas unidades de corta estadía. Tenemos el problema de los delincuentes que tienen alguna connotación de salud mental o que se consideran que tienen alguna, o que no son delincuentes, sino que son personas que tienen alguna patología de salud mental, y no tenemos bien dónde ubicarlo. Yo sé que eso genera mucha problemática, es un problema que no está todavía suficientemente resuelto entre justicia y nosotros. Hay mesas de trabajo y todo, pero todavía es un tema en lo que hay una deuda en establecimientos de mediana estadía, sobre todo para necesidades relacionadas a las adicciones, y este tema de toda la esfera que es médico-legal, en el fondo, en el área de salud mental. Y bueno, y se ha ido avanzando, como decía, en las otras líneas de tener centros comunitarios, pero todo eso implica la necesidad de tener recursos humanos suficientes y que tengan la vocación de trabajar en esos entornos, y que se distribuyan a través del país, todas dificultades que son bien grandes. Y la tercera prioridad es el tema de reforma, en lo que hay distintos elementos. Yo entiendo que ustedes también han tenido reuniones en que se ha discutido los temas. Ahora mismo me decían que estaban en una mesa redonda discutiendo temas de reforma. Para nosotros lo más relevante de la reforma, de lo que se está tratando de modificar y que les decimos que es el corazón de la reforma, es lo de atención primaria universal. No es lo más sexy ni lo que más vende, pero es lo que más va a contribuir a generar cohesión social, en el sentido de tener un sistema de salud que lleve a la integración y no a la segregación, en el sentido de que haya sistemas para pobre y para rico, porque cuando eso ocurre, cuando hay sistemas de transporte de pobre y rico, cuando hay sistemas de salud de pobre y de rico, indefectiblemente el de los pobres tiene menor calidad. Genera una situación en la que se concentran los recursos en la gente que en el fondo tiene mejores condiciones sociales, mayor capital social, y eso también daña a la sociedad. Y además, o sea, no solo está ese tema como de fondo de lo que significa el tener un sistema en el cual uno contribuye, porque todos contribuimos a la atención primaria a través del pago de los impuestos, que es la fuente de cotización, es la fuente de financiamiento que finalmente, a pesar de que todo va hacia FONASA, en realidad se financia vía impuestos generales, y que uno tiene derecho, por lo tanto, a tener acceso
a esos servicios, quiera ocuparlo o no, porque tampoco lo estamos obligando a que la gente vaya, pero lo estamos dando esa posibilidad, se están aportando más recursos para que los municipios puedan acoger a esta mayor cantidad de gente. Y entonces está este tema de que hay un sistema que entrega una seguridad básica en la que todos pueden ir porque todos están contribuyendo a ellos y que no discrimina. Pero también está el hecho de que la atención primaria es la que cuida la salud. Y eso nosotros lo tenemos, lo hemos visto, y si tenemos buenos indicadores de salud es justamente por ese trabajo, por el trabajo de la atención primaria, el trabajo todavía en la esfera materno-infantil y por el trabajo que se hace también en la atención médica de las enfermedades cardiovasculares, donde hemos tenido éxitos tremendos relacionados a la baja de la mortalidad por la nueva tecnología. También la atención médica contribuye a mejorar los indicadores, porque hay gente que piensa que solo el agua potable, el alcantarillado, las vacunas, por supuesto, son súper relevantes, nada mejor que las vacunas. Pero también la atención médica tiene impacto en los indicadores cuando se logra entregar de una forma en que las personas tienen acceso y se logra la cobertura efectiva. Y ese es el logro, por ejemplo, que estaba aquí el doctor Yáñez, que estuvo en la formación del programa de tuberculosis. La tuberculosis se ha logrado reducir por la atención médica, por el diagnóstico precoz y la atención, el tratamiento con antibióticos que bloquea la transmisión, y con eso, igual que el VIH, que se ha logrado que deje de ser una enfermedad mortal y que podríamos llegar a pensar en eliminarlo gracias a los avances médicos, a la capacidad diagnóstica, al tratamiento, y que eso lleva a la posibilidad también de eliminar enfermedades. Pero para esos logros se requiere cobertura. Y no se puede lograr la cobertura sin la atención primaria, sin tener un acceso a través del territorio. Entonces para nosotros es muy relevante. Es cierto que tenemos solo 1,6 millones en este momento de personas que viven en municipalidades donde hay atención primaria universal. También su avance está vinculado de alguna forma a que haya un acuerdo fiscal y haya más recursos para el sector. Pero este año, que el otro día nos acompañó la presidenta a la ceremonia, y pudo ver el entusiasmo de los alcaldes de derecha, alcaldes del gobierno, alcaldes de distintos, alcaldes urbanos, alcaldes rurales, alcaldes municipios donde administran la atención primaria y municipalidades donde la atención primaria es administrada por el servicio de salud, en avanzar en estas pioneras de atención primaria universal. Y que para gente, por ejemplo, que son de las ramas de la defensa, que son del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas o de Carabineros y Gendarmería, significan realmente un tremendo avance. Aquí, por ejemplo, en Quilpué, que es una de las comunas universales, justamente nosotros lo anunciamos antes del incendio, y hay una población que es de exfuncionarios de la defensa, y en realidad ellos no tienen un acceso a un sistema de atención primaria. Ellos tienen, por ejemplo, el caballero que estaba con nosotros el otro día en La Pintana, que vive frente al consultorio, tiene que ir al hospital militar, que está en Peñalolén, en La Reina, entre La Reina y Peñalolén, muy lejos, y no cuentan con un sistema de controles, con kinesiólogos, o sea, tendrían que ir todos al hospital. Si están fuera de Santiago, lo mismo con Carabineros, tienen que ir al hospital de Carabineros. Si están fuera de Santiago, no cuentan con consultas de atención primaria del sistema de seguridad social de ellos, no existe eso. O sea, no tienen que pagar una consulta o tienen que venir a Santiago, y lo mismo pasa con las distintas ramas. Y es interesante que la gente no visualiza eso, de que en realidad esas personas que fueron servidores públicos, muchos jubilados, por cierto, porque van jubilados jóvenes, no disponen de un sistema de atención, y ya en el auge veíamos que no tienen acceso al GES. Entonces, que con la Ricardo Soto, o por lo menos la Ricardo Soto es verdaderamente universal, pero que significa una diferencia. Entonces es bien relevante esto de que en el fondo realmente haya un sistema que acoge a todas las personas y que le entrega lo que es el cuidado de la salud y también las primeras necesidades de atención de salud. Es cierto que mucho más visible es todo lo que tiene que ver con la reforma financiera, y que efectivamente en el programa de gobierno había una propuesta muy avanzada y que dependía también de cómo resultaba la discusión y la aprobación de las propuestas de nueva constitución.
Y sobre eso, discusión que venía como de fondo, aparece el tema de las sentencias de la Corte Suprema. Así que con esos temas hemos tenido que ir lidiando en cómo compatibilizar el avance hacia un sistema que en realidad se acoja más, se rija mejor por las reglas de la seguridad social, y tratar de reducir la segmentación que hoy día tenemos en relación al financiamiento. Y en eso, bueno, yo creo que ustedes han visto la discusión, entiendo que me van a hacer preguntas sobre ello, así que no voy a avanzar más allá de decir que hemos hecho el mayor esfuerzo de tener una propuesta que dé respuesta de forma balanceada, de manera que se pueda cumplir las sentencias de la Corte Suprema, que la gente que se le cobró en exceso se le devuelva lo que se le cobró en exceso, pero que al mismo tiempo se generen condiciones que permita que haya una industria que pueda responder a esa sentencia y que no suponga en riesgo la estabilidad, particularmente del sistema prestador, en vez de que ustedes son parte, por lo que implica una crisis sistémica de las ISAPRES, que implica la caída, cuando ha habido quiebras de ISAPRES, quiebras de clínicas, deudas que no se le pagan a los médicos, y eso lo hemos visto en el pasado, y si bien si fuera una, o podría ser ya, ha ocurrido en el pasado, pero una forma sistémica, como lo que la exigencia que en el fondo pone el cumplimiento de la sentencia sin una forma gradual de cumplimiento o que considere los mecanismos adecuados para que realmente se pueda implementar las sentencias y no significan un riesgo, sería la verdad que muy grave, y por eso hemos estado un año ya discutiendo ese proyecto de ley con las urgencias necesarias desde el punto de vista del Ejecutivo, y que ahora vamos a la comisión mixta, afortunadamente, porque cuando fue eso, el miércoles, hubo el riesgo de que no fuéramos directamente a la mixta, que era aún más complejo, pero ahora vamos a la comisión mixta, que finalmente es uno de los últimos procesos para llegar a un acuerdo en el Congreso en cómo resolver esta situación. Bien, pues esos son los tres temas que son las prioridades del sector, y agradecerles la invitación para estar acá. Gracias.